Con total franqueza, asumió que comió a unos 10 hombres, según las crónicas del caso. Vargas salía a cazar sus víctimas en el Parque 12 de Febrero, esto es en la ciudad de Táriba, a unos 8 kilómetros de San Cristóbal, capital del estado Táchira. En este lugar, los hombres que salían a correr lo seducían por su aspecto saludable. Esta fue su rutina durante casi 2 años, que, sumada a la extraña pasividad de los efectivos policiales, realizaba casi con tranquilidad. Yo soy nuevo, fue por necesidad. Esto lo dijo a modo de excusa a la reportera que lo esperó antes de ser trasladado a prisión y explicó que en su menú no había mujeres porque ésta no molestaban a nadie. Don Ángel, ¿por qué se te acusa de haber comido a unas 12 personas? Porque me consiguieron unos pies y unas manos y unas cosas por ahí. ¿Pero te comías a la gente? No, pues claro, sí, come gente. ¿Y por qué lo haces? Para guisar, para comer, para fritar, para todo. ¿Más o menos a cuántas personas? 10, unos 10 por ahí. Pero eso ahorita no, o sea que estoy comenzando eso por ahí. Pero se te acusa que desde el año 95 vienes realizando eso. No, 2 años tengo que estar comiendo gente. 2 años, yo soy nuevo, por necesidad que me he puesto esa vaina. ¿No se arrepiente de eso? No, al contrario, me alegro, que estaba sufrido y saber de los ponentes. ¿Y comes mujeres? ¿Ah? ¿Comes mujeres? No, mujeres, no, flores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso no molestan. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado. Podcast dedicado a los mitos, misterios, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Don Ángel Vargas Gómez nació en el seno de una familia humilde en 1957 y desde niño trabajó junto a ellos en la agricultura, lo que le impidió estudiar más allá del 6º grado. Antes de que su nombre fuera tapado por el apodo del cual se conoce hoy en día, había sido arrestado en 3 ocasiones, 2 veces por el robo de animales y la tercera, en 1995, porque fue acusado de matar e ingerir a Cruz Baltasar Moreno, un vagabundo con el que compartía lugar debajo de un puente. Por este crimen fue internado en una clínica psiquiátrica y a los 2 años volvió a las calles. Su aspecto bonachón lo eximió de que se controle su conducta y la justicia consideró que simplemente llevaría una vida normal en la indigencia y se le perdió desde entonces el rastro. Recién en 1999, la desaparición de al menos 10 hombres alertó a la policía local. Los familiares de algunos corredores y obreros que frecuentaban el Parque 12 de Febrero, ubicado en Táriba, pidieron investigar sus posibles muertes, pero aún no se había vuelto a reparar en Vargas. Fue el 12 de febrero de ese año que el personal de defensa civil, en medio de un rastrillaje, encontró los restos de 2 personas. Esto hizo que las fuerzas de seguridad ahondaran en la búsqueda de las personas que seguían desaparecidas. Otros 6 cuerpos, los restos dispersos de ellos, aparecieron. Las hipótesis rondaban desde ajustes de cuentas de bandas de narcos hasta rituales satánicos. Finalmente recordaron al indigente que había estado internado por comer a otro hombre en 1995. Cerca de la zona de los hallazgos estaba la vivienda precaria que habitaba Vargas. Hubo un allanamiento. El terror se apoderó de los investigadores. En el interior de la choza había recipientes con carne humana preparadas para ser consumidas. A un lado había 3 cabezas, pies y manos de distintos cuerpos. Una carnicería, pero humana. En la pubertad, Don Ángel Vargas fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide,
un severo trastorno mental que afecta el pensamiento, las emociones y las acciones de quien la padece. Las personas con este tipo de enfermedad psiquiátrica suelen ser tranquilas y con tendencia al aislamiento, pero durante los brotes psicóticos pueden tornarse agresivas con alucinaciones que los hace sentirse atacados o perseguidos. El deterioro mental de Dorángel Vargas se agravó con el paso de los años por falta de tratamiento. Eventualmente se alejó por completo del hogar paterno para deambular por las distintas ciudades de Venezuela hasta que terminó viviendo en el túnel debajo del puente de San Cristóbal, esto es en Táchira, a la altura de la ciudad de Táriba. Tras el macabro hallazgo, Dorángel Vargas fue detenido. Las versiones de sus declaraciones llamaron a un sinfín de mitos e hipótesis y pusieron la historia del hombre caníbal en el prime time de los medios venezolanos. La prensa, al unísono, lo apodó El Comegente, y su nombre de pila y apellido paterno quedaron totalmente en el olvido. Según las crónicas policiales de los medios, la desaparición de los hombres sucedió entre noviembre de 1998 y enero de 1999. Las mismas aseguran que salía de cacería con una lanza que él mismo había fabricado con un tubo. Los mataba y luego los descuartizaba. Guardaba las partes que comería y enterraba aquellas que no le gustaban, como los pies, cabezas y manos. Le gustaban los hombres de aspecto fornido y saludable, por eso prefería a los que paseaban a trote por el parque y a los obreros que, distraídos, caminaban por las orillas del río Torbes, y de ellos prefería la parte de la panza. Cuenta la historia, o la leyenda, que cuando en la dependencia policial le preguntaron sobre esta preferencia, respondió que era por el sabor, y entonces un agente panzudo hundió el abdomen asustado. En 1995, Vargas fue acusado de matar y comer a Cruz Baltasar Moreno, un indigente que lo conocía y que por ese acto fue denunciado por otro mendigo, Antonio López Guerrero. Al cumplir los 2 años de internación en el Instituto de Rehabilitación Psiquiátrica de Peribeca, fue en busca de su delator para hacerlo correr con la misma suerte que su primera víctima. Al confesar este crimen, llegó a decir que le comió el corazón todavía caliente. Habría confesado que le gustaba poner ojos a las sopas y que no ingería ni niños ni mujeres, ni tampoco pies ni manos, porque le indigestaban. Los investigadores de su vida supieron que desde niño manifestó conductas poco comunes y problemas de adaptación. Cuando era adolescente, mataba gallinas y vacas para comerlas crudas y bebía la sangre. Del mismo modo lo hizo con las otras víctimas de sus instintos caníbales. Una vez que descuartizaba los cuerpos, los cocinaba y preparaba guisos, sopas y empanadas. Vargas fue detenido tras el allanamiento de su choza y su confesión, pese a que no asumió haber hecho nada malo. Lo suyo fue reconocer que lo que había en los recipientes eran restos de otras personas y que el preparado era para comer. Su pasividad al hablar incomodó a los policías, que pronto se lo llevaron a la prisión, quedando a cargo de la Dirección de Seguridad y Orden Público del Estado Táchira, y que permanece allí desde el 12 de febrero de 1999. En octubre de 2016, Vargas, el Comegente, como se le conoce, volvió a ser protagonista de las noticias mientras ocurría un motín en el cuartel de prisiones de Politáchira, en el que está detenido. Durante la toma de la prisión, que duró al menos 29 días, 2 internos fueron asesinados como forma de mostrar a la ministra de Asuntos Penitenciarios que sus reclamos venían en serio. Aquí apareció una hipótesis casi mítica que le da la participación. Los cuerpos de los reclusos habían sido descuartizados y servidos con arroz. Quienes se negaron a comerlos habrían terminado con los dedos mutilados. En una entrevista dijo al respecto: "Hubo cuchillos, me quedé tranquilo". Negó su participación. Actualmente permanece aislado porque lo consideran una persona de peculiar peligrosidad. En 2010,
una sentencia determinó que esa prisión no era el mejor lugar para un hombre diagnosticado con esquizofrenia paranoide, lo que lo convierte en inimputable. Pese a eso, consideraron que tanto para su resguardo e integridad como la de terceros, lo mejor era que siguiera allí. Como en Venezuela no existe un centro de reclusión especializado en pacientes infractores, Don Ángel Vargas permanecerá encerrado de manera indefinida en los calabozos de Politáchira, donde vive hacinado junto a otros 400 privados de libertad. Según para el periodista Alvarado, que pudo hablar con él en años anteriores, Don Ángel Vargas comenzó siendo una víctima y terminó siendo un victimario. Fue víctima de su enfermedad, sufre de esquizofrenia paranoide desde la adolescencia, víctima de la ignorancia, era hijo de campesinos analfabetas que no supieron manejar a su hijo como paciente psiquiátrico, víctima luego de la impericia o de la negligencia del sistema judicial venezolano que no supo atender su caso, y víctima del sistema hospitalario y de salud del país. Todas estas circunstancias confabularon para convertirlo luego en un peligroso victimario. El autor y periodista colombo-venezolano siempre se ha opuesto al tratamiento amarillista de los medios y también a la exaltación de Don Ángel Vargas, descartando las comparaciones con el famoso asesino serial interpretado por Anthony Hopkins en la película El silencio de los inocentes. Pero él no posee un intelecto privilegiado, ni seduce a sus víctimas como el personaje del cine, vestido con una braga de presidiario. No. Don Ángel Vargas es un campesino iletrado y un victimario sin conciencia, el primitivo instrumento de dos fuerzas que siempre lo dominaron, la ignorancia y la locura. Escribió así este periodista hace años atrás en un artículo de opinión en el New York Times. A continuación, el grupo Bacalao Men grabó el videoclip El Comegente, en el cual cuentan la crónica policial al mejor estilo de Pedro Navaja. Yo les voy a relatar una historia espeluznante, es la historia del Comegente, que se llamaba Don Ángel. Un día un par de muchachitos se encontraron unos pies, las manos y una cabeza a las orillas del Torbes. Llamaron a un policía que hizo la investigación, pero el sargento se fue sin ninguna explicación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. Y dieron con un mendigo que vivía en una loma, solitario sin amigos, solo en una vieja choza. El sargento lo agarró, lo llevó a la policía, le hizo un interrogatorio y Don Ángel contestó: yo sí que me los comía, lo hice por necesidad, no me gustaban los pies, me daban indigestión. La panza sí me gustaba y el sargento se asustó, escondió bien su barriga para evitar confusión. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación. ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué será esa cabeza? ¿Dónde están las otras piezas? Y el sargento Gumercito dio comienzo a la investigación.
Santana y los presos asustados hicieron huelga de hambre. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos ustedes por su amable atención. No olvides darle follow y así no perderte de nuestros episodios. Búscanos en la plataforma de podcast de tu preferencia. Les habló para todos ustedes, Diego.